Bien, jóvenes alumnos, buenas noches. Vamos a comenzar con la materia contabilidad gubernamental. Lo que vamos a ver el día de hoy, como ustedes pueden ver en la parte superior de la diapositiva, vamos a hacer una pequeña introducción a la parte práctica de la contabilidad gubernamental. Bien, la parte práctica, que en sí no es tan parecido a la contabilidad que ya hemos visto. Es una contabilidad más cargada, podemos decir, ¿ya? Más elaborada, porque presenta en sí, ingresa esa parte que nosotros conocemos, que es la del libro diario, ¿no? Pero aparte de eso, ingresa como unos 5 cuadros más, ¿ya? Y vamos a apreciar cómo se hace el movimiento simultáneo en cada uno de los sistemas. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es la introducción a la parte práctica, ¿ya? Esta es, en otras palabras, es la parte teórica, es decir, los pasos, les voy a indicar uno por uno los pasos de cómo se maneja el sistema de contabilidad integrada, pero ya hablando en términos reales, ¿no? Hablando en la práctica, en la vida diaria del sistema público. Bien, comencemos entonces. Vamos a darle a la diapositiva la pantalla completa. Muy bien. ¿Qué vamos a ver entonces aquí? Quiero que visualicen bien este cuadro. ¿Ya? Es la concepción del sistema contable integrado. Si ustedes recuerdan las primeras clases, cuando estábamos viendo la ley SAFCO, mencionábamos que hay 3 sistemas, o podemos decirles subsistemas, dentro del sistema integrado, ¿no? Uno es el sistema de contabilidad presupuestaria, el segundo es el sistema de contabilidad patrimonial, o también podemos decir ese sistema donde se registran las transacciones contables. Y el último es el sistema de contabilidad financiera. Vamos a explicar paso por paso en qué consiste cada uno de estos sistemas. Bien. Al ser la contabilidad integrada un sistema, como todo sistema, tiene 3 procesos. El primero, la entrada de insumos, ¿cierto? El segundo es la parte donde se elabora el proceso y el tercero es la salida, donde uno ya obtiene un resultado final o un producto terminado. Bien, estos son los pasos de todo sistema, ¿no? ¿Qué es la entrada del sistema de contabilidad integrada? Se considera una entrada las transacciones u operaciones con incidencia económica o financiera. En sí, toda transacción u operación que se dé dentro del sistema público es una entrada que puede generar un registro en cualquiera de estos 3 sistemas que la componen. Bien. El sistema de contabilidad presupuestario es ese sistema, el sistema inicial, podemos decir. ¿Se acuerdan en anteriores clases que hablábamos de que todo ente público debe comenzar haciendo una planificación, ¿no? Es decir, un presupuesto de los ingresos y egresos que va a tener en su gestión, ¿ya? O en su periodo. Entonces, ese presupuesto se ve en el sistema de contabilidad presupuestaria. Muy bien. Ahora, ¿qué producto obtenemos del sistema de contabilidad presupuestaria? Es decir, ¿qué documentos, qué informe nos arroja? Un documento que se llama Estado de Ejecución Presupuestaria. Muy bien. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Yo quiero pedirles que ustedes presten mucha atención a todo esto que vamos a avanzar, porque, como les mencioné al principio, estos son los pasos de cómo realizar, es decir, lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí estamos hablando ya de estados de ejecución presupuestaria.
Sabemos que el estado de ejecución presupuestaria es el resultado, es decir, la salida del sistema de contabilidad presupuestaria, ¿ya? Del primer sistema. Y entonces necesito que presten atención para que después no digan, ¿qué era esto? ¿De dónde salió? Y lo miren como un bicho raro, ¿no? Entonces, presta atención. Es como que yo ahorita le estoy dando los pasos o la parte teórica de cómo se juega el fútbol, ¿no? Otra cosa es jugarlo. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Bien, el segundo sistema, que es el sistema de contabilidad patrimonial, y en sí, como dijimos hace un momento, es donde se realizan realmente las transacciones contables, nos da como resultado estos documentos que ya conocemos, ¿no? Balance general, estado de resultados, estado de evolución patrimonial y otros. Son 5 estados financieros, ¿no? Ustedes ya los conocen. Y el tercer sistema, que es el sistema de contabilidad financiera, este sistema solamente se activa, vamos a verlo más adelante, cuando se realiza un movimiento económico, salida o entrada de dinero. Y nos da como resultado un estado de flujo de caja. Muy bien. Veamos la conceptualización ampliada de los términos de recursos y gastos. Entonces, tenemos que definir con exactitud, ya hablando en el área pública, en el sistema público, qué se conoce como un recurso y qué se considera un gasto. Entonces, un recurso en el área pública es toda transacción que signifique la utilización de un medio de financiamiento. Es decir, algo que genere una fuente de fondos, ¿ya? De ahí viene su nombre recurso, ¿no? Una fuente de recursos. ¿Y qué es gasto? Dice, se conoce como gasto a toda transacción que implique una aplicación financiera. En otras palabras, algo que nos genere un uso de los fondos que tenemos, ¿ya? Dice, independientemente de si los mismos tienen o no incidencia en el efectivo, ¿ya? Es decir, ¿qué significa esa parte que ustedes ven con azul? Independientemente de que si se realiza o no el pago, ¿ya? Algo que genere un uso de fondos se considera un gasto, ¿ya? Aunque no se lo pague en ese momento, ¿no? Aunque se genere un pasivo. Muy bien. Esto es algo que estábamos viendo ya en las anteriores clases. Aquí pueden ver en el siguiente cuadro qué se considera recurso y qué se considera gasto. Un recurso es un ingreso corriente, es decir, algo que un desembolso del Estado, por ejemplo, del Tesoro General. Disminución de activos financieros, puede ser como, por ejemplo, la venta de algunos activos que tenemos. Si decimos activos financieros, tal vez disminución de banco, disminución, venta de bonos que tenga cualquier institución financiera, ¿no? Institución pública. Incremento de pasivos, esto es tomar deuda, ya sea del mismo Estado, mediante el Tesoro, o de cualquier otra institución, ya sea local o internacional. Y también incremento de patrimonio, ¿no? Es decir, al aumentar más capital, nos genera un recurso, es decir, tenemos dinero disponible para un gasto. Ahora, por el otro bando tenemos los gastos. ¿Qué son los gastos? Gastos corrientes, ya todo lo opuesto, ¿no? A los ingresos. Vamos a tener incremento de activos financieros, disminución de pasivos, ¿ya? Es decir, pagar nuestras deudas, ¿no? La disminución de pasivos nos genera un uso de fondos, conocido como gasto, y disminución del patrimonio o retiro de efectivo, ¿no? Eso nos genera que ya la institución, ya sea es que por banco, por caja, generalmente por banco, ¿no? Porque en instituciones públicas no se utiliza el efectivo, generalmente todo es por transacción, genere que se retire el patrimonio y salga el dinero de la institución. Muy bien. Ahora, estábamos hablando de nuestro plan de cuentas en la anterior clase, ¿se acuerdan? Vamos a ver la estructura que debe tener un plan de cuentas en el sistema público. Ya no es muy diferente al plan de cuentas que ustedes ya conocen. Claro que presenta más agregados. Por ejemplo, tienen el título
que es lo que ustedes ya conocen, ¿no? El título que debe ir constituido por cada una de las partes principales en las que se divide su plan de cuenta, ¿no? Es decir, activo, pasivo, sucesivamente. Luego tenemos los capítulos correspondientes a la desagregación de los títulos, dice, ¿no? Es cómo se va desagregando. Tenemos los activos fijos, activo corriente, activo no corriente. Luego vienen los grupos, que corresponde a la desagregación de los capítulos del plan de cuentas, ¿no? Si aquí los capítulos, por ejemplo, es activo corriente, ¿qué van a ser los grupos? Activo exigible, activo disponible, activo realizable, activos fijos y así sucesivamente, ¿no? Eso se conoce como grupo. Y las cuentas, que son las que manejamos para hacer las transacciones o los registros contables, ¿no? Las cuentas vienen a ser la desagregación de los grupos, es decir, del inciso C, y los más conocidos, ustedes los conocen en general, ¿no? Caja, banco, tenemos inversiones temporales, cuentas por cobrar, etcétera. Son las cuentas que manejamos para los registros, en otras palabras. Pero además de esto, tenemos diferentes subdivisiones todavía. Tenemos la subcuenta. ¿Ya? ¿Qué es la subcuenta? Dice que esta es la última desagregación, ¿ya? O también se lo conoce como el quinto nivel del plan de cuentas, ¿no? ¿Por qué existen las subcuentas? Porque es necesario que las cuentas tengan una mayor especificación, ¿no? Para su comprensión de quien lo lee. Ejemplos que ustedes ya conocen, hemos visto en las anteriores materias. La cuenta, documentos por cobrar o documentos por pagar, es la cuenta que se utiliza, ¿no? Por ejemplo, documentos por cobrar es un activo exigible, que dependiendo la duración del documento puede ser a largo plazo o a corto plazo. Ahí, dependiendo si es mayor a un año, va a ser un activo no corriente, y si va a ser menor a un año, va a ser un activo exigible, pero corriente. Bien. Entonces, decir documentos por cobrar no es suficiente, ¿no? Para la comprensión de quien lo lee. Entonces, se necesita generar una subcuenta donde se especifique de quién es el documento, ¿no? ¿Quién lo firma? ¿Quién es el acreedor? ¿Por cuánto tiempo, no? Entonces, ahí se crean las cuentas, como por ejemplo, documentos por cobrar de Marco Cuellar, ¿no? A 90 días, ¿ya? A 180 días. Entonces, eso se conoce como subcuenta, ¿no? Es decir, van desagregados de la cuenta documentos por cobrar. Bajo la cuenta se registran las subcuentas, que pueden ser 3, 4, 5, 7 documentos, ¿no? Cada uno especificado a quién le corresponde. Muy bien. Luego tenemos los auxiliares. Los auxiliares, que dice aquí, de conformidad a las necesidades de información y control institucional, las cuentas de imputación y transaccionales, perdón, se relacionan con la información contenida en las diferentes tablas. Estas subcuentas auxiliares, como ya hemos dicho, la subcuenta es la quinta desagregación o el quinto nivel, ¿no? Estos auxiliares simplemente son, como su nombre lo indica, ¿no? Para auxiliar o para dar mayor información a cada una de las cuentas o de los niveles que hemos visto anteriormente. Las cuentas de cierre, que son aquellas que se utilizan para hacer un cierre de gestión, ya sea con un resultado positivo o negativo para la institución. Y por último, las cuentas de orden, ya, que son utilizadas. Nosotros, por lo general, no lo vamos a ver, porque estas cuentas se utilizan para, podemos colocar un ejemplo, a ver. Supongamos que una alcaldía quiere construir una carretera o un puente, ¿no? O quiere hacer una obra, ¿no? Y entonces necesita hacer, podemos decir, la separación de los fondos, ¿no? O la reserva de los fondos. Entonces, tal vez sin siquiera haber tenido un contrato, o tal vez todavía no tiene la certeza de quién va a construir y cuánto va a ser el tiempo que demora, no tiene certeza de casi nada, ¿no? Lo que hace es simplemente reservar o anticipar
que se va a construir un puente y hace la separación o reserva de los fondos, que no nos olvidemos que todo esto es del sector público, es con presupuesto, ¿no? Entonces, suponiendo que tiene 1 millón de bolivianos de presupuesto, hace con una cuenta de orden la separación de esos, suponiendo que gasta el 20%, 200.000 bolivianos, lo separa y lo deja del presupuesto como inutilizable, ¿no? Porque ya está separado para un... Entonces, esas cuentas de orden no generan transacciones en el sistema contable, ¿no? Tal vez en el presupuestario sí, porque ahí disminuye la capacidad de utilizar el presupuesto. Muy bien, por esa razón es que no se ve mucho en esta materia. Ya. Ahora, quiero que aquí vean el plan de cuentas, la estructura. Esta es la estructura que ustedes conocen por lo general, ¿no? Tienen activo es el número 1 y ahí empieza su desagregación, ¿no? El 1.1 son activos corrientes, el 1.1.1 ya empieza a desagregarse, ¿no? El primer grupo, que sería disponible. El 1.1.1.1 ya menciona la cuenta, nuestro cuarto nivel, ¿no? Que sería caja o banco. Y el 1.1.1.2.4, por ejemplo, ¿no? Es nuestro quinto nivel, que si ustedes pueden ver aquí, donde está el mouse, ¿por qué se lo conoce como quinto nivel? Porque tiene 5 dígitos, ¿no? Nuestro quinto nivel ya nos habla de una subcuenta que, como dijimos, ya es más específica, ¿no? No tan general como banco, por ejemplo. Si ustedes ven, se desprende del 1.1.1.2, ¿no? De la cuenta banco se desprende el punto 4 que dice cuentas fiscales en banca privada en moneda nacional. Esa sería la sub. Luego tenemos los auxiliares. ¿Qué es lo que necesito que ustedes aprendan? Se aprendan de la estructura del plan de cuentas. Que los activos tienen el código 1 en el plan de cuentas. Estamos hablando de contabilidad ahorita. Más adelante vamos a ver por qué, cuál es la diferencia entre la contabilidad y el presupuesto, que manejan diferentes códigos. Entonces, si hablamos de contabilidad, el código 1 representa los activos. El código 2 representa los pasivos. El código 3, el patrimonio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de contabilidad integrada? Agarra a todas las cuentas que comienzan con 1, con 2 y con 3 y nos lanza un documento. ¿Qué se llama ese documento? A ver si es que esto es contabilidad 1. ¿Ya? A ver, ¿quién quiere ganarse puntos? ¿Qué documento podemos hacer con el 1, el 2 y el 3? El balance, dicen. Bien. Un momento. ¿Quién dijo el balance? Odalis. Vale. Ya sabe, me hace acuerdo, ¿no? Bueno. Ya. Ok. No, pero a ver, yo por si acaso lo estoy registrando aquí, no tengo el Excel abierto. Muy bien, Odalis. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Todos los que empiezan con 1, 2 y 3 los agrupa y genera un balance general de la institución pública. Y también hace lo mismo con los que empiezan con 5 y 6. ¿Por qué? Porque los 5 son los recursos corrientes. En contabilidad podemos llamar los ingresos y el 6 los gastos corrientes, los egresos, ¿no? Entre ingreso y egreso lanza el documento que se llama estado de resultado. Entonces, ¿por qué me interesa mucho que aprendan esto? Porque los códigos que empiezan con 5, por ejemplo, es un ingreso, ¿no? Y tienen que clasificarlo como un ingreso al estado de resultado. Y así con cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el 4 no lo utilizamos para nada, el 7 y el 8, como hemos dicho, es para hacer cierre de G.
Y nosotros, a lo mucho, a ver, quiero que entiendan esto, y es para que le tomen toda la seriedad del caso. En toda la materia, si tenemos suerte, vamos a terminar un ejercicio bien terminado, ¿ya? Para que le tomen toda la seriedad que la materia necesita, que es amplio. O sea, estamos hablando de un ejercicio bien terminado, ¿no? Vamos a terminar uno si tenemos suerte, ¿ya? Obviamente que el examen no va a ser de un ejercicio completo, sino que vamos a avanzar cierta parte y vamos a dar examen hasta ese punto. Avanzamos otro tanto, vamos a dar un examen más. Y si hay suerte, damos un tercero, si no dos. Muy bien. Entonces, préstenle mucha atención en la materia, por favor. Bien, ahora aquí, este es el punto que tal vez les va a sacar de quicio a muchos. Este es el relacionador de gastos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este relacionador de gastos? Pues podemos decir que traslada lo que está en el presupuesto. Si ustedes ven aquí a su izquierda, ¿no? Tienen el presupuesto a la contabilidad, ¿ya? Si ustedes recuerdan, lo primero que una institución hace es su presupuesto. Tiene que presentar un POA en el caso de los municipios, ¿no? Donde dice cuánto voy a gastar en esto, en esto, en esto, en esto, sucesivamente, ¿no? Y para hacer un presupuesto se utilizan estos códigos. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, se le dice el 114, el 116, el 117, como también se le puede decir el 11.400, ¿no? Porque como todos llevan casi cero al final, lo omiten. Todos estos ítems que ustedes ven acá de gasto, en contabilidad se registra con el 61.100, ¿ya? Cuenta que representa a sueldos y salarios. En el presupuesto, entonces, todos estos códigos que ustedes ven acá son referentes a sueldos y salarios. Es decir, aguinaldos, bonos de antigüedad, ¿no? Presupuestan cuánto van a gastar en cada uno de esos ítems. Pero en contabilidad lo manejamos como sueldos y salarios y 61.100 es su código. ¿Ya? Los aportes patronales, por ejemplo, aquí su código es 13.110, 13.120. Y en contabilidad es el 61.200. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada uno de los códigos del presupuesto. Por ejemplo, aquí vemos en el presupuesto, ¿ya? Si es que se hizo en el POA, se colocó que se va a amortizar la deuda pública interna a corto plazo, ¿no? Y la institución piensa pagar su deuda pública, lo tuvo que haber anotado en el presupuesto con el código 61.100 del presupuesto. Y en la contabilidad ya se registra cuando hacemos el asiento contable con el código 21.230, que son préstamos internos a pagar a corto plazo. Muy bien. A ver, esta lámina es importante que lo tengan, esta y la siguiente, ¿no? Esta es la del grupo de los 40.000. A ver, por ejemplo, aquí habla, ya. Por ejemplo, el grupo de los 2.000, ¿qué significa el grupo de los 2.000? ¿O qué agrupa? ¿Qué cuentas utiliza? Generalmente son gastos, ¿ya? Pero es que gastos, los servicios no personales. Ahí en ese grupo de los 20.000 tienen el agua, la luz, el internet y esos gastos, ¿no? Que son no personales, es decir, no son sueldos ni salarios, y que cuando llevan a la contabilidad se registra con 61.400. El grupo de los 30.000, que también son gastos, pero son de materiales y suministros. ¿Ya? Ahí pueden entrar computadoras, papel de escritorio, etcétera. ¿Ya? Y en este grupo de los 40.000 no representa una sola. Me esperan un minuto, por favor.
Ahora sí. Bien, algo estaba pasando ya. El grupo de los 40.000 dice que cada partida aquí tiene, cada partida específica contable del activo 10.000. Son de los activos. Aquí lo van a ver ustedes en la siguiente lámina. El grupo de los 40.000, por ejemplo. El 41.110 son los edificios, 41.200 son las tierras. En sí, aquí habla de los activos que tiene cada institución, ¿no? Uy, Wilson quiere ingresar recién. Bueno, y aquí están los códigos con las partidas con las que se puede registrar en la contabilidad. Muy bien. Lo que vimos anteriormente es el relacionador de gastos, ya que esto necesito que lo tengan impreso, si es que pudiesen, ¿no? O mínimo, bueno, de preferencia impreso, ¿no? Para que lo tengan ahí a un lado y puedan verlo. Y si lo tienen en la computadora, tienen que estar cambiando, ¿no? Para ir a mirar. En el celular también. Y este es el relacionador de recursos, ya ambos, si pueden imprimirlo sería perfecto. El relacionador de recursos es lo mismo, ¿no? Cuando uno hace en el presupuesto, registra, por ejemplo, aquí tenemos un recurso por venta de bienes de la administración pública, por venta de servicios. Entonces, aquí especifican de dónde van a obtener recursos. Ahora, esto es presupuesto, obviamente, ¿no? Entonces, al principio de la gestión dice, yo estimo que voy a tener ingresos por patentes, por ejemplo. ¿Dónde está patentes? Ah, bueno, no hay por tasas. Por tasas, con el 15.100, estimo que recaude como unos 6 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, estimó en su presupuesto. Pero en la actualidad, en el día a día, cuando se está dando el ingreso realmente o la captación de recursos con tasas, llevarlo a la contabilidad, se utiliza el 54.100. Muy bien. Espérame un momentito, voy a cargar mi batería, por favor. Gracias. Entonces, ahí tienen el código de cada uno de los ingresos o de los recursos que maneja una institución pública. Esto igual lo pueden imprimir. Si pudiesen imprimirlo, perfecto. Ya, a ver. Tenemos tiempo todavía, digamos. Ya, ahora, todas las transacciones generan un momento, ¿ya? Se llama momento de registro contable. Estos momentos, como ven en la lámina, dice, permite interrelacionar los sistemas de registro presupuestario, patrimonial y financiero. Es decir, interrelaciona qué es lo que se va a hacer en cada uno de los sistemas, ¿no? O hasta dónde afecta ese momento que se está realizando o esa transacción que se está realizando. Vamos a explicar los momentos, entonces ahí van a ir entendiendo mejor, ¿no? Si es que la operación que se está efectuando en ese momento genera efecto en el sistema presupuestario o tal vez en el presupuestario y en el patrimonial o en los tres, ¿no? En el financiero incluido. Bien, vamos viendo mientras hay tiempo. En el sistema presupuestario, que es el primero, dice que se manejan tres tiempos, ¿ya? O tres momentos, perdón. Aquí se maneja el de estimación, el de devengado y el percibido. Vamos a explicar uno por uno qué significa, ¿no? Vamos a leerlo en la parte de aquí. Bueno, eso es en el de presupuesto. En el de contabilidad, no se utiliza ese momento que se llama estimación, ¿ya? Porque esto es propio solamente del sistema presupuestario. Hemos dicho ya que el sistema presupuestario es el que intenta anticipar los gastos, ingresos y gastos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí ingresa el momento de estimación. Sin embargo, en el sistema de contabilidad,
ya no existe esa estimación. Se registra solamente cuando se da un momento de devengado y percibido. Percibido es cuando ya efectivamente el dinero sale, ¿no?, de la institución. O sale o ingresa. Entonces, ese se conoce como momento de percibir. Y el sistema de tesorería solamente se activa en el último momento, que sería en el de percibido. Es decir, tesorería va a registrar o va a efectuar, o para decirlo más propiamente correcto, la operación que se está realizando dentro de una institución pública va a afectar a tesorería solamente cuando ingrese o salga dinero, ¿ya? No cuando se estime, ¿ya? Porque una estimación no representa una salida ni entrada de dinero, ¿no? Ni cuando se devengue, ¿ya? Por el principio de devengado. A ver si es que está aquí alguien que entiende el principio de devengado, ¿nos lo puede definir? 2, 3 palabras, y si quiere utiliza sus palabras. ¿Qué nos dice el principio de devengado? A ver, Buenas noches. buenas noches, le escuchamos. Prácticamente el principio de vengado es cuando un activo y un pasivo tienen que registrarse. Es como se registra la salida, la entrada y la salida y de lo que está entrando, de lo que estamos registrando, perdón. Es como casi una partida doble, más o menos. Ya, Fabiana está por ahí. ¿Alguien más quería hablar? Si no me equivoco, prendió su micrófono. Ya, bueno, Fabiana, está bien. A ver, ¿qué nos dice este principio de devengado? Ya, nos menciona que toda transacción que se genere dentro de un ente, en este caso ya es público, toda transacción que se genere dentro de él tiene que registrarse en el momento que se está efectuando, ¿no? Sea o no sea, o genere o no genere un movimiento de dinero, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de principio de devengado antes que se corte el tiempo y volvemos después, ¿sí?, al video. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa, llega fin de mes y tienen que pagar sueldos, ¿ya? Tal vez no lo paguen ese día, ¿no? El último día del mes, pero sí o sí tienen que registrarlo como un gasto dentro del mes. Por ejemplo, dentro de marzo, podemos decir, ¿no? El 31 de marzo, yo tengo que hacer un asiento que diga sueldos y salarios, luego todas las cuentas que se generen de la planilla de sueldos, y al haber coloco una cuenta que se va a llamar sueldos y salarios por pagar. Ya estoy generándome un pasivo. Entonces, eso me dice el principio de devengado. Tal vez yo no estoy pagando los sueldos, ¿no? Tal vez lo pague más adelante, dentro de 7 días, 15 días, no sé. Eso ya depende de cada empresa, ¿no? O tal vez sí lo pague ese mismo día. Tenga el efectivo y diga, bueno, 31 de marzo vengan todos por su sueldo, ¿no? Pero lo pague o no lo pague, ese principio de devengado me dice que yo debo registrar en ese mes, en ese periodo, el gasto por sueldos y salarios. Yo no puedo registrar el sueldo de marzo en abril, por ejemplo, ¿no? Porque estaría mal, porque me generaría una información falsa. Tiene que generarme ese gasto en marzo, si no en marzo tal vez me saldría una super ganancia, ¿no? Porque no estoy registrando un gasto de sueldo y salario. Y en abril tendría que registrar 2 veces sueldos y salarios, por lo tanto en ese mes tal vez me dé una pérdida. Eso se llama información falsa. Ya. Vamos a parar un momento. Les voy a enviar enseguida, no vamos a demorar mucho, les voy a enviar el link para que ingresemos nuevamente, ¿bien? Porque estamos cortos de tiempo.